Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana, teniendo este tiempo devocional con ustedes. Espero que se encuentren muy bien en este nuevo año que empieza, que todos los propósitos que tengan mis hermanos sean para la gloria de nuestro Dios. Y seguimos orando por nuestra iglesia, mis hermanos. Pedimos que oren por nuestra iglesia local y bueno, para que el Señor permita que podamos volvernos otra vez a reunir como iglesia. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas, Señor, en esta mañana de abrir tu palabra, Señor. Gracias porque nos das un día más de vida, Señor. Podemos darte la gloria y la honra porque pudimos amanecer bien, Señor. También, mi Señor y Padre, te pido por mis hermanos que están escuchando y viendo este devocional en esta mañana, Señor, para que los guardes, los cuides, Señor, para que puedan disponer de sus corazones, puedan ir a tu palabra, Señor, y aprender cada día más de lo que tú quieres en nuestras vidas. Señor, es nuestro manual, la palabra de Dios, Señor, y debemos acatarla a todos los consejos y todas las instrucciones que ella nos da, porque ahí te manifiestas tú, Señor, para enseñarnos como creyentes que somos. Señor, también te pedimos por cada una de las peticiones de oración que pueda tener mis hermanos, por cada una de las cosas que puedan estar pasando en este tiempo, Señor, para que, Señor, tú en tu misericordia, en tu bondad y en tu tiempo las cumplas, Señor, y mis hermanos puedan salir avantes de cada una de estas circunstancias difíciles que puedan estar pasando. También te damos gracias por todas las acciones de gracias, Señor, perdón la redundancia, por cada una de esas acciones de gracias que tuvimos el año pasado y que tú escuchaste y las cumpliste, Señor, y por las que vienen en este año, Señor, para que en tu tiempo y en tu voluntad sean hechas, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Daniel y hoy vamos a estar viendo el capítulo 6. No hemos terminado todavía nuestro capítulo 6. Y bueno, el devocional anterior vimos o hablamos acerca del valor de un creyente y vimos todo lo que Daniel estaba pasando, lo que el rey intentó hacer para no llevar a Daniel al foso de los leones. También vimos lo que estos sátrapas hicieron, seguir buscando el mal para Daniel, y vemos que como creyentes nosotros no debemos estar buscando el mal en otros o buscando hacerle daño a otros, sino debemos estar más bien orando por esas personas. Debemos estarnos gozando con las personas o con los creyentes que de una u otra forma Dios ha bendecido mucho, y también la responsabilidad que tenemos de poder ir a predicar el evangelio. Y ahí veíamos un ejemplo de cómo muchas veces por nuestras fuerzas o por lo que nosotros creemos, queremos hacer las cosas. Vemos que el rey intentó hacer muchas cosas, intentó abrogar esta ley, intentó zafar a Daniel de este peligro en el cual él estaba viviendo, pero vemos que no fue posible. El rey no pudo lograr su cometido, primero porque las leyes estaban y no las podía romper. Obviamente si el rey rompía esa ley o ese decreto que había puesto, pues muchas personas se iban a ir encima del rey y también iba a buscar favores para que otras leyes que él había puesto o impuesto en su pueblo pues sean quitadas, y así pues la gente pudiera hacer lo que quisiera. Entonces vemos que el rey estaba en una encrucijada de si quitaba esa ley que él sabía. Obviamente él sabía, y vamos a ver en los siguientes versículos, él sabía que esa ley estaba mal hecha, que había sido impulsada por hombres que querían el mal en Daniel, y él fue ese instrumento o fue utilizado por estos hombres para cometer pues este error garrafal. Pero igual vamos a ver en la vida de Daniel que esto le sirvió para crecer y nos sirve a nosotros como creyentes, mis hermanos, para seguir la carrera. Vamos a encontrar muchísimos obstáculos en nuestra vida como creyentes. Lo hemos vivido en el año pasado con la pandemia, lo estamos viviendo en este momento con la pandemia, y vemos que la iglesia
tuvo la oportunidad el Señor nos permitió volver a tener comunión, pero vemos que por el contagio que ha habido en nuestra ciudad, pues tuvimos que otra vez volver a la virtualidad. Pero el Señor nos está enseñando, el Señor nos está enseñando a seguir esa carrera, a no desmayar, a no desanimarnos. Muchos pueden decir de mis hermanos que están aquí, estoy desanimado porque pues ya podía ir a la iglesia y ahora otra vez me toca estar viendo los servicios en la casa, pero vemos que el Señor nos anima y nos anima por medio de su palabra, y vemos en la vida de Daniel, que el Señor lo estaba probando de una forma muy fuerte en su fe. Podríamos decir, estaba en contra de todo mundo, o todo mundo estaba en contra de Daniel, pero vemos que Daniel en su fortaleza espiritual pues va a salir avante de todo esto. Entonces el devocional en esta mañana, el título es El valor de un creyente, segunda parte, y vamos a estar viendo solo el versículo 17 al versículo 18, versículo 17 y versículo 18, y vamos a verlo con el ejemplo del rey Nabú, un poco incrédulo, pero estaba mirando y iba a ser testigo de primera mano de cómo Dios salvó a Daniel, y obviamente esto hace que el rey pueda creer en un Dios verdadero. Entonces vemos en el versículo 18, en el versículo 17 dice así. Dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces vemos que el rey 16, algo que me parece muy interesante, y es que el rey fue puesto allí en el foso de los leones, y el rey le dice lo siguiente a Daniel. Dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces es una exclamación, o es una frase la cual nosotros debemos tener muy presente. Sí, el Dios en el que nosotros creemos, en el cual nosotros servimos, Él nos librará, Él nos ayudará, nos hará pasar cada una de las pruebas que estamos pasando. El rey no lo decía por decirlo, el rey se lo estaba diciendo a Daniel porque él sabía muy en el fondo, y él conocía de antemano lo que Dios había hecho con Daniel en ocasiones anteriores. Hemos visto en todo el libro de Daniel lo que Dios hizo con Daniel, cómo le cayó, podríamos decir, la boca a muchos de esos reyes, a muchas personas que le quisieron hacer daño, por la única y sencilla razón de que Daniel propuso en su corazón amar a Dios y seguirlo y servirlo en todo. Y eso es también un ejemplo para nosotros. Ahora, le dice esto y hace traer la piedra, y miremos algo muy interesante. ¿Qué de nuestra palabra? ¿Qué de lo que nosotros prometemos, mis hermanos? El valor de un creyente también está en lo que prometemos y en lo que hablamos. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios en nuestra vida como creyentes? ¿Ustedes han hecho un inventario de cuántas promesas le hemos hecho al Señor en nuestra vida como creyentes? ¿Hemos pensado en esas promesas que hemos hecho al Señor? Ahora, ¿las hemos dicho, pero las hemos cumplido? Es algo muy muy fuerte que debemos tener muy presente, y vemos el ejemplo del rey Nabucodonosor, del rey de Babilonia, el rey el cual hace bien presente eso de cumplir su palabra. El rey Darío cumplía lo que decía. Bueno, él sabía que estaba mal, pero lo cumplió. Y mire lo que dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. El anillo del rey era supremamente importante. Vemos en la antigüedad que cómo eran cuando se mandaban cartas. Se ponía un anillo y eso era como el sello de que esa persona estaba mandando esas comunicaciones, y los reyes tenían sus anillos. Y mire que no solamente era el anillo del rey, sino el anillo de sus príncipes. O sea, no se podía romper. Y eso va muy acorde con su palabra. ¿Cómo estamos de nuestra palabra? ¿Cómo estamos en lo que nosotros prometemos? Sabemos que en la antigüedad valía mucho la palabra.
Si usted se comprometía en algo, tenía que cumplirlo. Ahora, en nuestro tiempo, nos vale solamente la palabra. A veces tenemos que firmar cosas porque la gente no nos cree. Ahora, ¿cómo estamos nosotros como creyentes? ¿Cómo está lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos haciendo? ¿Será que sí nos creen? ¿Será que lo que nosotros hablamos como creyentes, cuando nosotros compartimos del evangelio, las personas sí nos están creyendo lo que nosotros estamos hablando? ¿O sencillamente por lo que nosotros creemos que está bien o por lo que creo yo que está bien, pues a veces borramos lo que decimos con lo que hacemos? Es algo muy interesante. Vemos que este es el ejemplo del rey. El rey intentó hacer todas las formas posibles para librar a Daniel, pero vemos que no lo pudo lograr y tuvo que cumplir su palabra, tuvo que cumplir este decreto. Ahora, como les decía, mis hermanos, ustedes han hecho o hemos hecho un inventario de lo que le hemos prometido a Dios. Algo muy interesante es que Dios cumple lo que promete. Dios lo cumple. Dios le prometió a Adán y Eva un Salvador y se lo dio. Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra y se la dio. Dios le prometió a la iglesia ser arrebatada y lo va a cumplir. Y vemos a lo largo de toda la Biblia lo que Dios ha prometido y lo ha cumplido. Y hay muchas cosas que Dios ha prometido y no ha llegado el momento de cumplirlas, pero que Él las cumplirá. Entonces vemos que el Señor en toda su extensión y en toda su palabra lo que promete lo cumple. Ahora, eso es algo que nos debe llevar a nosotros. ¿Estamos cumpliendo con lo que le prometemos al Señor? Si nosotros le hemos prometido al Señor ir a todos los servicios, tanto virtuales como presenciales, ¿lo estamos haciendo? Si le hemos prometido al Señor, vamos a orar, voy a ser un hombre de oración, voy a ser una mujer de oración, ¿lo estamos cumpliendo? Si hemos prometido al Señor ser hombres y mujeres para el servicio a Él, ¿lo estamos cumpliendo? Si le hemos prometido al Señor hacer su voluntad, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos cumpliendo? Muchos de ustedes en este tiempo, o ya que hemos terminado 2020, llega diciembre y a veces hacemos algunas cosas, ¿no? En diciembre comemos mucho, vamos a viajar, bueno, muchas cosas, pero más que todo con la comida hemos comido. Y llega el 1 de enero y ¿cuál es lo primero que pensamos? Yo voy a hacer ejercicio porque tengo que bajar estos 5 kilos que me subí en estas vacaciones. Y comenzamos a hacer esa promesa, ¿cierto? Y vamos a ser juiciosos y empezamos a hacerlo y a la mitad del camino nos cansamos. Dice, no, yo no voy a hacer más dietas ni nada por el estilo para bajar esos 5 kilos. ¿Sabe? A veces también nos pasa con las promesas que le hacemos al Señor. Empezamos bien y cuando vemos las primeras dificultades nos cansamos y decimos, no, esto no es para mí, eso no me va a pasar nada, yo dejo hasta aquí el tren y se nos olvida lo que debemos hacer. Entonces debemos mirar a la luz del ejemplo del rey Darío, que aunque él sabía que estaba mal, tuvo que cumplir su palabra era supremamente importante y tenía que cumplirse. Y algo muy interesante es lo que dice al final del versículo 17, dice no se altere, que no se altere. Si nosotros hemos prometido al Señor cosas para la gloria de Dios, para hacer su voluntad, no se puede alterar, mis hermanos. Debemos estar fieles y firmes en seguir haciendo la voluntad de Dios. No podemos permitir que nuestros deseos o nuestro cansancio, nuestra pereza, nuestro pecado nos dejen de un lado para hacer la voluntad de Dios. Debemos seguir en pie de lucha cumpliendo las promesas que le hemos hecho a nuestro Dios. Ese es el valor de un creyente. También es un valor muy importante que lo que nosotros hemos prometido lo cumplamos. No solamente con las cosas del Señor, sino a otros hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido cosas a nuestros hermanos y no las hemos cumplido? También debe ser nuestra palabra fiel. Nuestra palabra debe ser verdad. Lo que nosotros nos comprometamos, cumplámoslo, mis hermanos. No permitamos que
hay hermanos que dicen, no pasa nada. Bueno, yo sigo haciendo lo que yo quiero porque creo que está bien y no debe ser así. ¿Qué pasa cuando pedimos prestado o cuando tenemos que hacer algún favor y nos comprometemos y no lo hacemos? Debemos estarlo haciendo porque ese es nuestro testimonio. Ahí estará nuestra fidelidad a Dios. Ahí podremos llevar a personas a Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 18: luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Algo interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros no cumplimos las cosas? Cuando nosotros hemos prometido y no cumplimos, ¿saben? Mis hermanos, comienzan a ver esos desazones, como no dormir. ¿Les ha pasado que ustedes han pedido prestado, no han pagado y se les ha ido el sueño? De pensar que le quedó mal al hermano o a la persona, que qué pensarán de mí, que ya no pueden dormir, que el estrés. Algo muy parecido le pasó al rey Darío. El rey Darío entendió que lo que había hecho estaba mal y que lo que había hecho iba en contra de sus principios, podríamos decirlo así. Él sabía que ese edicto era un error completo, garrafal, que era una forma de ser usado para matar a una persona, y eso es lo que querían estos sátrapas y lo hemos visto en otros devocionales. Eso quería. Ahora mire, él se le fue el gozo, se le fue la alegría, él no quiso escuchar instrumentos, él no quiso ni comer. Y saben, mis hermanos, a veces cuando nosotros prometemos al Señor, el Señor puede hacer pasar esas mismas cosas que estaba pasando el rey Darío en nuestras vidas. Pero saben algo muy importante, mis hermanos, y que nos han enseñado en la iglesia y nos lo han enseñado muchos hermanos: Dios cumple. Dios hace cumplir lo que nosotros prometemos. Y ahí es donde nosotros debemos tener muy en claro las cosas. Dios nos puede hacer cumplir lo que prometemos, mis hermanos. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con esas cosas que prometemos. Y si las vamos a prometer, mis hermanos, en este nuevo año, que sean cosas que podamos hacer y cosas que glorifiquen el nombre de Dios. Mire lo que le estaba pasando al rey Darío. Mire lo que estaba sintiendo el rey Darío, porque dio su palabra, porque tenía que cumplir lo que había dicho. Eso también va para nosotros como creyentes. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender de Daniel, Señor, de este siervo fiel, Señor, de este joven que dispuso en su corazón no contaminarse con nada, Señor. Estuvo dispuesto a morir por ti, Señor, y tú, Señor, lo salvaste, Señor. Tú le diste grandeza a este hombre allí en este pueblo. Señor, permite que este ejemplo, Señor, también sea para nuestras vidas, Señor, que nosotros también podamos ser ejemplos tuyos, Señor, para esta humanidad que tanto lo necesita. Señor, te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.